¿Qué está pasando en Perú? Una trabajadora que habría intentado quitarse la vida por su trabajo. Un alcalde extorsionado en plena transmisión en vivo. Niñas en situaciones extremas convertidas en debate político y jóvenes que aseguran no ser humanos, sino animales. 4 historias distintas, pero que tienen algo en común. Nos incomodan, nos cuestionan y nos obligan a mirar una realidad que muchos prefieren ignorar. Esto es Pausa y Pensemos. Y aquí no repetimos los titulares, los desarmamos y analizamos la noticia. ¿Hasta qué punto un trabajo puede destruirte? ¿Al punto de querer desaparecer? Pausa y pensemos. En Huaral, una trabajadora de la municipalidad provincial habría intentado quitarse la vida. Y según denuncias difundidas por medios locales, la razón no sería un problema personal, como suele ser en estos casos, sino algo mucho más cercano, mucho más cotidiano: el trabajo. Se habla de un presunto caso de maltrato y acoso laboral, de presión constante, de violencia psicológica, de un ambiente que poco a poco te desgasta hasta quebrarte. Un trabajador de la entidad, en este caso del Estado, de la Municipalidad Provincial de Huaral, habría intentado en contra de su vida, ya harta, hostigado de maltratos, ¿no? Inclusive presuntos actos de discriminación. Pero lo más fuerte es que esto no sería un hecho aislado. En Huaral, diferentes páginas informativas señalan que el maltrato dentro de la municipalidad sería algo que muchos trabajadores ya conocen, pero que pocos se atreven a denunciar por miedo a perder su trabajo. Incluso, en otras ocasiones se han difundido audios y denuncias sobre abuso de autoridad y malos tratos hacia el personal, lo que refuerza la preocupación sobre el ambiente laboral dentro de esta institución. Y hoy esto habría llegado a un punto límite. Porque cuando una persona siente que no tiene más salida, cuando el miedo, la presión y el desgaste se vuelven parte de su rutina, el problema ya no es solo un asunto laboral, es un asunto humano. Y aunque este caso aún no ha sido confirmado oficialmente, no hay documentos que garanticen nada, la pregunta es inevitable. ¿Cuántas personas más están viviendo lo mismo en silencio? ¿Cuántas aguantan gritos, humillaciones, abusos, solo porque necesitan ese sueldo para sobrevivir? Porque el acoso laboral no deja moretones visibles, pero sí deja heridas que nadie ve: ansiedad, depresión, agotamiento y a veces decisiones desesperadas. Y aquí es donde tenemos que realmente hacer una pausa y ponernos a pensar: ¿de verdad tiene que pasar algo así para recién hablar de salud mental en el trabajo? ¿Estamos dispuestos a normalizar ambientes tóxicos hasta que alguien ya no lo cuente porque ya no puede? Si crees que el problema termina en el trabajo, la siguiente historia demuestra que en el Perú ni siquiera el espacio público está libre de miedo. ¿En qué momento la extorsión se volvió uno de los negocios más rentables del Perú? Hace unos días el alcalde de Patás fue extorsionado en plena transmisión en vivo. Sí, en vivo. Mientras hablaba con la gente, empezó a recibir llamadas y mensajes de delincuentes que le exigían dinero y lo amenazaban a él y a su familia ahí, frente a todos. ¿Cuánto puedes colaborar con nosotros? Nada más, tú dime. Mira, primero te voy a decir que te has equivocado de persona. No soy al que estás buscando. Es más, si quieres atentar contra mi vida, hazlo. No tengo miedo, no tengo temor. Te recomiendo que regreses por donde has llegado a este mundo, ¿no? Estás aprovechando de las autoridades endebles que tenemos en el país, ¿no? Para tratar de extorsionar, para tratar de amenazar a una persona que lo único que hace es trabajar limpiamente. Y esto no es algo que esté ocurriendo en cualquier lugar. Patás es una zona donde desde hace años conviven la minería ilegal, las mafias y el crimen organizado. Un lugar donde el Estado no tiene un control real del territorio, lamentablemente, y donde la violencia ya forma parte del día a día. Pero lo que pasó con el alcalde no es solo una noticia impactante, que claro que lo es, pero es algo más, es una señal de algo mucho más grande. Hoy, la extorsión en el Perú ya no es solo delincuencia, es un negocio. Y lo más grave es que es un negocio rentable, porque no necesitas grandes recursos, no necesitan armas sofisticadas ni estructuras complejas. A veces basta con un celular, una llamada, un mensaje y, sobre todo, el miedo, porque el miedo vende. Y porque el delincuente ya no necesita estar frente a ti, no necesita jalarte del celular. Puede amenazarte desde cualquier lugar, enviar videos, intimidarte y hacer que pagues sin ni siquiera aparecer, sin que lo veas. Y cuando la víctima paga, el negocio definitivamente crece. Más dinero, más poder, más personas entrando a este sistema. Un sistema que se alimenta del miedo. Pero hay algo aún más preocupante. El riesgo de ser capturados es bajo, es bajísimo,
Muchos operan desde otros lugares, usan líneas anónimas, redes, contactos y pueden extorsionar a varias personas al mismo tiempo sin consecuencias reales. Y así este negocio sigue expandiéndose. Y hoy estamos hablando de una extorsión a un alcalde, pero también extorsionan a transportistas, a comerciantes, a emprendedores, a gente que solo quiere trabajar y que solo quiere ganar dinero dignamente. Y cuando no pagan, los amenazan o peor aún, cumplen. Mientras tanto, el país parece estar cada vez más en manos de los extorsionadores y no existe un plan claro, una estrategia real o una respuesta contundente para frenar algo que se está saliendo de control. Porque cuando el crimen se vuelve rentable, deja de ser un problema aislado y se convierte en un sistema. Y es por eso que esta pregunta es inevitable. ¿Quién tiene realmente el control? ¿El Estado o los extorsionadores? Pero hay algo igual de preocupante que la inseguridad, y es cuando los temas más sensibles del país terminan convertidos en debate político. ¿Estamos protegiendo la vida o estamos ignorando a las verdaderas víctimas? En el Perú esto no es un caso aislado, es una realidad, y hoy vuelve al centro del debate por un video que se ha hecho viral. Ellas pueden realmente disfrutar su embarazo y pueden amar el fruto de su vientre. Ninguna, desde hace 10 años, ninguna de las chicas que han estado en nuestro hogar han renegado, a pesar de que son violadas. Un origen doloroso. Nunca han rechazado a su bebé, nunca. La congresista Milagros Jáuregui de Renovación Popular ha dicho que en estos casos la víctima también es el bebé y que estos embarazos deben continuar. Pero la polémica no es solo lo que dijo, sino cómo se está usando este tema, porque cuando historias tan delicadas se vuelven públicas, también se vuelven políticas. Se convierten en discurso, en argumento, en una forma de defender una postura. Y ahí es donde aparece la incomodidad. Porque estamos hablando de niñas en situaciones extremadamente delicadas, que no eligieron lo que les pasó y entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién habla por ellas? ¿Ellas o los adultos que defienden una idea? Y eso abre un debate que incomoda a todo el país. ¿Qué pesa más? ¿El derecho del que está por nacer o el derecho de una niña a decidir sobre su propio cuerpo y su vida? Porque aquí no solamente hablamos de creencias, hablamos de poder. Y aquí es donde realmente quiero que hagamos una pausa y pensemos. ¿Quiénes son las verdaderas víctimas y cómo está manejando el Estado esta situación? ¿Está bien que se utilicen estas historias para hacer carrera política? Y cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, aparecen nuevas formas de identidad que abren debates incómodos. Todavía no terminamos de entender las ideologías de género y aparece algo nuevo, la identidad de especie. En mi caso soy un tigre siberiano, un gato gris y un lobo blanco y un pastor suizo. Se trata de personas que aseguran que en su interior no son completamente humanos, sino animales. Se hacen llamar Therians y lo que empezó como algo en internet hoy está saliendo a las calles. Porque esto no es nuevo, este movimiento existe desde hace más de 20 años, desde los primeros foros en redes sociales de internet de los años 2000, donde algunas personas decían sentirse animales a nivel psicológico o espiritual. Pero en ese momento era algo que se quedaba ahí, en internet. Hoy no. Hoy se ha viralizado y está pasando a la vida real. Hace 5 años tuve lo que se le llama el despertar Therian, que es cuando uno se concientiza de que es Therian. Y yo tuve mi despertar hace 5 años, a partir de 2021 aproximadamente. Siempre supe que tenía comportamientos fuera de lo que uno normalmente espera de un ser humano. Ahora vemos a jóvenes reuniéndose en parques, usando máscaras, caminando en 4 patas, imitando comportamientos animales, no como un juego, sino como parte de su identidad. Ellos dicen que no creen ser animales físicamente, que son personas normales, no se desligan de su humanidad. Estudian, trabajan, tienen familia, pero hay momentos a los que llaman switch en los que su lado animal toma el control. Algo que se dice mucho es que nosotros nos autopercibimos animales, cosa que es incorrecto. Nosotros nos identificamos como animales, que es algo que hace marca la gran diferencia, porque nosotros como seres seguimos viviendo bajo un código penal, seguimos viviendo bajo derechos humanos y seguimos teniendo una vida cotidiana humana, seguimos entrando dentro de lo que es la sociedad y nada, básicamente lo que nos diferencia es todo lo que vendría siendo nuestra manera de ver el mundo. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda, porque una cosa es lo que tú sientes y otra muy distinta es lo que haces frente a los demás. Ya hay denuncias de una adolescente que fue rodeada, olfateada y mordida por jóvenes que actuaban como animales. También vimos el caso de una joven que imitaba a un perro y terminó siendo mordida por un perro real. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿qué está pasando aquí? ¿Esto es identidad o es una desconexión con la realidad? ¿Estamos frente a una búsqueda de pertenencia o frente a una necesidad de llamar la atención en una generación que creció expuesta todo el tiempo a redes sociales? ¿Y qué pasa cuando lo que tú sientes empieza a invadir el espacio de los demás? Porque sentir
todos sentimos cosas, pero no todo lo que sentimos lo convertimos en conducta pública. Y aquí viene la parte más difícil. ¿Tenemos que aceptar cualquier comportamiento en nombre de la identidad? ¿O hay límites que como sociedad no deberíamos cruzar? Porque una cosa es respetar y otra cosa muy distinta es normalizar todo sin cuestionarlo. Y ojo, esto no se trata de burlarse ni de atacar, pero tampoco de quedarnos en silencio por miedo a incomodar. Porque si hoy todo puede ser identidad, mañana ¿qué más lo será? ¿Dónde ponemos el límite? Y sobre todo, y mucho más importante, ¿quién decide ese límite?